Buenas noches, don Daniel. ¿Cómo está usted? Muy bien, estimado Jorge. Otro capítulo más acá del Faro, este faro informativo que busca llevar a la gente a buen puerto, güey. Exactamente. Oye, Daniel, hoy día tenemos a un invitado de lujo, que Así es. esperamos estrujarlo con información y con muchos consejos útiles para toda la gente que nos está viendo. Daniel, te voy a contar más o menos algunos antecedentes curriculares de nuestro invitado. Adelante. Mira, Daniel, nuestro invitado de hoy es ingeniero comercial de la Universidad Católica, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez y diplomado y máster en Relaciones Internacionales del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica. Profesor de la Academia de Guerra del Ejército en Geopolítica y Seguridad Nacional y es además especialista en mercados a futuro, obteniendo dicha titulación en Nueva York. Ha sido profesor en varias universidades y actualmente es profesor de Política Mundial Contemporánea en la Universidad Andrés Bello. Ha sido asesor, además, gerente comercial, gerente general y director de diversas empresas privadas e instituciones. Es consultor en asuntos internacionales y temas estratégicos y es creador y director del ICAES, el Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social. Además, es director de Prieto Vial Consultores, ha dictado charlas y conferencias sobre política mundial contemporánea, historia universal, historia de Sudamérica, también Iberoamérica e historia de Chile, incluyendo también reflexiones sobre Chile y su historia. ¿Qué te parece, Daniel? Tremendo invitado. Esperamos estar a la altura hoy en día de la Ah, conversación. Se viene interesante, ¿eh? Hay hartos así temas es. interesantes que vamos a poder conversar y aprovecharnos del conocimiento de nuestro gran invitado. Así que, Jorge, adelante, preséntelo nomás. Don Daniel Prieto Vial, muy buenas noches. Un gusto tenerlo por acá. Oye, encantado, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a vuestra disposición, ¿ah? A la Excelente, disposición de ustedes. Muchas gracias. Muchas excelente. gracias por estar acá presente en el Faro. Así que Déjame hacer una esperamos pequeña que tener. corrección, una pequeña corrección que me llamó la atención del currículum que leíste. Yo la verdad es que yo saqué el título de profesor de Academia de Guerra en Geopolítica y Seguridad Nacional por allá por el año 77. Fue un curso que empezamos en 76 y el 77, que fueron 2 años, un curso experimental. Pero yo no hice clase, bueno, hice clase en esa época en la Academia de Guerra, pero nunca más hice clase en la Academia de Guerra. Alguna vez fui a dar algunas conferencias. Y después hice clases en la Azucena, como se llamaba la Academia Superior de Seguridad Nacional, después la ANEPE, la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, pero nunca hice clase en la Academia de Guerra. Hice un curso de Geopolítica y Seguridad Nacional el año 76 y 77. Pero porque tú dijiste que yo era profesor de la Sí, academia, sí, ¿eh? La verdad es sí. que no. Ya bueno, pero está bien Saqué ese aclarado. título, sí. Sí, se agradece Qué la bueno. aclaración y bueno, darle las gracias por estar acá en el Faro y darnos la oportunidad de poder conversar y analizar ciertos temas que hoy en día están en boga y bueno, Jorge va a comenzar con su primera intervención para analizar, yo creo que una situación que está aquí, que han habido reportajes, tanto del libro y otros más, creo que es prudente y bajo su conocimiento que nos pueda entregar su análisis. Jorge, adelante. Sí, bueno, don Daniel, la verdad que estamos un poco preocupados con los nombramientos que ha hecho este gobierno y básicamente hay preocupación porque existen ciertos cargos de carácter estratégico dentro del organigrama del Estado que no dejan de llamar la atención. Y uno de esos es precisamente el de el subsecretario de las Fuerzas Armadas, el señor Galo Edelstein. Nos tiene con cierto grado de preocupación ese nombramiento porque en realidad ya es un hecho público y conocido de que ha llevado a muchos asesores a integrarse a esa subsecretaría, los cuales en realidad tienen ciertos cuestionamientos de carácter político y administrativo respecto de ciertas actividades que desarrollaron hace poco tiempo atrás, como directivos de la Universidad Arcis y otros periodistas también que al parecer serían infiltrados del gobierno chavista. No sé qué opinión le merece eso y qué es lo que podemos
concluir respecto de este nombramiento? Bueno, es algo natural, porque nosotros quizás no nos damos cuenta que este es un régimen comunista. El gobierno es un gobierno comunista. Ellos lo llaman de distintas formas. Es cierto que es un neocomunismo distinto al histórico, que está aliado con el progresismo, a través de los proyectos del Foro de Sao Paulo y después del Grupo de Puebla. Entre paréntesis, el Foro de Sao Paulo se creó en el año 90, lo creó Fidel Castro. Entre otros con Ignacio Lula da Silva, que era muy joven en esos años, con el Partido de los Trabajadores del Brasil, y ellos se combinaron para salvar a la extrema izquierda de Iberoamérica y al comunismo de Iberoamérica, quedó descolocado cuando cayó la Unión Soviética. Y ellos se han ido apoderando de América Latina, han tenido bastante éxito, y ahora se han apoderado de Chile. Y nosotros quizás todavía no nos damos cuenta, pero estamos en un gobierno comunista, producto de esta subversión muy extrema. Incluso yo te diría que el Partido Comunista está un poquito asustado porque las cosas han ido más rápidas de lo que ellos quisieran, y ellos siempre quieren controlar las cosas. Pero es un régimen que ellos, en sus planes de largo plazo, y cuando empezaron a cambiar las mentalidades de los jóvenes hace décadas atrás, estoy hablando de los años 80, a través del pedagogio de la Universidad de Chile, y después capturar el pedagógico de la Universidad Católica, y después de otras escuelas de pedagogía, fueron metiéndose en los profesores y también el colegio de profesores para ir adoctrinando a toda una generación de jóvenes desde hace 40 años, y lo han logrado. Y por eso que la gente joven piensa distinto a la generación nuestra. Nosotros somos viejos, yo tengo 70 años, voy a cumplir 71, y a nosotros nos parece insólito que la juventud todavía no se haya dado cuenta que por la vía del comunismo los países se hunden y caemos en la extrema pobreza, caemos en la tiranía irreversible. Y sin embargo, la gente vota por este tipo de alternativas. Estamos en eso. Entonces, que el Partido Comunista se haya apoderado de las Fuerzas Armadas a través de esta subsecretaría de las Fuerzas Armadas, que es la pagadera, la que pone las platas, la que evalúa los ascensos y que en el fondo controla indirectamente al personal de las Fuerzas Armadas, porque la Subsecretaría de Defensa se preocupa más de las cuestiones estratégicas, operacionales, cómo hacer maniobras, cómo dirigir la estrategia de guerra externa en caso de que hubiera una amenaza. Pero la subsecretaría controla el personal, controla las finanzas, controla realmente las Fuerzas Armadas, y es ahí donde están los comunistas controlando. ¿Nos Ahora, a mí me expone? parece natural, considerando que este es un gobierno comunista. Ahora, alguna gente se concentra en atacar a Boric, pero Boric es parte de un proceso. Él es un instrumento y él no se dirige a sí mismo. Hay todo un proyecto detrás de él, y si él falla, lo cambian. Perfecto. Sí, y respecto al mismo punto, en una entrevista del ex ministro Rabinet, donde le consultan sobre esto mismo, él indica que esto puede ser un objetivo para tratar de infiltrar la subsecretaría con el control de las Fuerzas Armadas del Partido Comunista. Él cree que no lo va a lograr porque dice que los comunistas no son muy buenos administradores y para llevar a cabo esta estrategia, teniendo en cuenta que también el ejército tiene sus propios métodos como para poder resguardarse de ciertas infiltraciones. ¿Comparte en cierta medida los dichos del ex ministro Reiner? Mira, en esa área él tiene más experiencia que yo. Él fue ministro de Defensa, y él conoce cómo opera internamente el sistema. Yo no. Yo soy más bien un analista o una persona que se ha dedicado a estudiar historia, estrategia. Yo estuve en las Fuerzas Armadas, eso sí, pero yo era oficial de reserva, no estuve en los altos mandos, fui muy joven. Eso sí que yo ayudé y asesoré al Estado Mayor en asuntos de inteligencia. Me refiero yo a conocer todo lo que tenía Perú y Argentina cuando yo era muy, muy joven. Yo fui llamado alrededor de pocos días después del 11 de septiembre del año 73, fui llamado para embarcarme en el piloto Pardo e ir a la Antártica. Y cuando volví a la Antártica, que fue como en febrero, a principios, los primeros días de marzo del año 74, yo iba a volver a terminar mi carrera de economía. Yo estaba estudiando economía en la Universidad Católica, y me dicen, vamos a tener una invasión peruana. Así que usted, que es oficial de reserva, le gustaría quedarse para enfrentar o ayudarnos a enfrentar esta posible guerra con Perú. Y yo me quedé voluntario. Pero esa es mi experiencia. Yo ahí, bueno, hace mucho tiempo entrenándome para la guerra con Perú, hasta el 76.
Después volví a terminar mi carrera en el 76, el 78. El 78 me llamaron para la guerra con Argentina. Y ya tenía 20 segundos, después tendría 30 primero y me hice cargo de los reservistas, que eran todos tenientes, los oficiales de reserva. Yo era el único teniente primero. Empecé a entrenar a los reservistas y después formamos una unidad de Fuerzas Especiales de Reserva, que la creé yo, que la inventé, que la organizamos con los grupos tácticos y con las Fuerzas Especiales, con los comandos de Infantería Marina. Y empezamos a entrenar desde el año 78 hasta el 83 esta unidad de Fuerzas Especiales de Reserva, que era una cosa bastante rara, muy resistida, porque eran fuerzas especiales, pero de reserva. ¿Eh? Entonces, la fuerza Sí, especial no lo no había escuchado. Yo a los tampoco, no había viejos, escuchado nunca aquello, no lo había escuchado nunca. sí. Pero curiosamente nos defendieron los cursos tácticos y los infantes marina que nos habían entrenado. Dijeron, esta gente está entrenada por nosotros, están bien entrenados. En fin. Nos entrenábamos los fines de semana y las tardes, y en la semana trabajábamos como seres humanos normales. Yo ahí asumí, creamos la industria de defensa, yo fui gerente de Cardoen, y bueno, empezamos a crear una tecnología nacional para defendernos porque teníamos los embargos de Europa, Estados Unidos. En fin, así que esa fue mi trayectoria y esa fue mi experiencia. Yo me metí mucho en las cuestiones tecnológicas de la defensa, después me metí mucho en el área de electrónica, dirigí un programa que en esa época era muy secreto, la Católica, para darle apoyo en tecnología, en alta tecnología a la Armada en vista de los embargos europeos y de Estados Unidos, que se levantaron a partir del año 82, cuando hubo un acercamiento importante con Gran Bretaña. Pero no ven en Estados Unidos. Estados Unidos todavía se mantuvo a una cierta distancia, así que tuvimos que desarrollar tecnologías propias en el área electrónica, para mando de control, para guerra electrónica, para control de fuego, para un montón de sistemas muy sofisticados que tenía la Armada, que no teníamos acceso a repuestos en Europa y en Estados Unidos. Algo conseguimos en Israel, pero la mayoría lo desarrollamos con tecnología propia. Yo fui director de ese programa, que fue un programa que se llamaba el PIDES en la Católica, el Programa de Investigación y Desarrollo en Electrónica y Sistemas. Yo no era ingeniero electrónico, pero yo me dedicaba a la parte comercial, la combinación y la coordinación, de decidir qué había que hacer. Pero los jefes de la tecnología eran los gerentes generales y los directores en la parte tecnológica, que trabajaban conmigo, pero que no era lo que yo hacía. Yo los admiraba y trataba de entender todo lo que hacían, pero tratábamos de orientarlos a lo que era necesario hacer, y ellos lo hacían con gran éxito. Perfecto. Y después, con el tiempo, siempre me dediqué a asesorar en el área de desarrollo tecnológico, en el área de defensa, y siempre a estudiar muy bien la política internacional, hacer un seguimiento de lo que pasaba en el mundo y lo que nos pasaba a nosotros en el área estratégica. Y hicimos una gran campaña para reforzar a Chile, para que no nos pasara lo que nos pasó en el pasado, ¿no? Que tuvimos muchas amenazas muy serias a los vecinos. Pero hoy día la amenaza es ideológica, transversal, panamericana, que es Sí, la revolución bolivariana, que en el fondo es el neocomunismo. exactamente. Oiga, don Daniel, estoy viendo atrás el letrero, ICAES, Es que yo me Instituto siento Chileno de Análisis Estratégico y Social. ¿Ah? Me siento acá para hacer propaganda al La ICAES, propaganda, está bien. que es una Sí, fundación que hice yo mismo, o sea, hace muchos años, pero se abrió al público hace como 4 años atrás, antes era como medio secreto, pero esta cuestión tiene como 35 años, el ICAES, ¿eh? Y ahora es público, hace 4 años. es un instituto de formación, de capacitación. ¿Cuáles son No, los es un ejes? instituto de estudio estratégico. Nosotros pensamos Chile en el largo plazo. Somos especialistas en temas de defensa, pero sobre todo nos dedicamos a hacer un análisis de lo que pasa en el mundo, y hacemos un análisis de políticas comparadas, no solo en cuestiones de seguridad y defensa, sino que también en cuestiones vinculadas al desarrollo. Nos interesa mucho la inversión, el crecimiento, sacar a los países de la pobreza y los problemas claves de infraestructura, no sé, vías, aeropuertos, agua potable, electricidad, energía en general, puertos, y todo lo que está relacionado con el desarrollo, ¿no? Cómo crear condiciones para que un país se desarrolle, para que haya motivación para invertir, para que haya motivación para crecer. Y por esa vía tú sacas a todo el mundo de la pobreza. Pero para eso se requieren ciertas condiciones que Chile se han ido perdiendo. Chile hace 12 años, 13 años que no crece, ¿eh? Desde el año 2008, 2009 que Chile no crece. Exacto. No es una cuestión que no esté creciendo últimamente, hace mucho tiempo que no está creciendo. Así que es Oiga, muy frustrante, porque nosotros crecíamos a altas tasas de desarrollo antiguamente, ¿no? Desde el gobierno militar, que hizo todas estas transformaciones, el gobierno militar nos lanzó un enorme desarrollo,
que estaba medio frustrado últimamente. ¿Cuál cree usted que sería el panorama actualmente de desarrollo de Chile si se llega a aprobar el texto que elabora la Convención Constitucional? Estamos medio perdidos ahí. Hay que hacer un golpe de timón brusco y sacarlos a todos. Si no, estamos perdidos. Con la Constitución, si se aprueba, estamos muy mal. Estamos muy mal. Yo ahí como que pierdo la esperanza, ¿no? Una consulta, bueno, ya que entramos en temas de la constituyente, que hay mucha también polémica o dudas sobre la norma que deja a Carabinero, en este caso, como policía civil y no militar. Usted como experto, conocedor de defensa, creo que nos podría a lo mejor dar alguna ejemplo de cuál es la diferencia entre uno y otro, en qué afectaría, porque sabemos que ha causado mucha polémica y en general ha sido mal visto ese cambio a policía civil y no militarizada como es actualmente. Sí, bueno, ya hubo algunos cambios importantes en Carabineros, del momento en que con los cambios de la Constitución se sacó a Carabineros del Ministerio de Defensa y se le pasó al Ministerio de Interior. Y hizo una serie de cambios internos a Carabineros, entre otros que ya no se exigía que los candidatos a ser carabineros hubieran pasado por el servicio militar previamente. Y la gente de las nuevas generaciones de carabineros son mucho más relajados y mucho más informales, mucho menos estructurados que sus mayores, ¿eh? A nivel de carabineros y a nivel de oficiales, ¿eh? Bueno, los oficiales siguen siendo más o menos estructurados, pero son oficiales muy adaptados a este mundo nuevo de los derechos humanos, entre comillas. Los derechos humanos, entre comillas, son los derechos humanos que en el fondo están en contra de los derechos humanos. La Organización de los Derechos Humanos como política es una organización que se dedica a destruir los derechos humanos. O sea, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, para dar una idea, es una organización que se dedica a promover el terrorismo. No se dedica a los derechos humanos, se dedica a promover el terrorismo. Se dedica a impedir que nadie en el Estado bloquee el terrorismo. Esa es la función. Es una organización paralela al terrorismo y a la subversión, para que la subversión no pueda ser detenida, para que el terrorismo no pueda ser detenido. Esa es la función del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, toda esta dialéctica en torno a los derechos humanos es eso. Y desgraciadamente en Carabineros se han hecho una serie de cursos que están todos hechos por gente de extrema izquierda, a distintos niveles, incluso en las Fuerzas Armadas también, incluso en los cadetes del Ejército, de la Armada, la Fuerza Aérea, incluso, especialmente y sobre todo en Carabineros y la PDI. Así que hay un cambio de mentalidades para peor en Carabineros. Y lo que quieren hacer ahora es como el control político total de las policías, cambiando toda la estructura y superando todos los elementos que pueden dificultarles a ellos el control de las policías. Este organismo, o el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿tiene presencia en otros países de la forma en que ejerce funciones en Chile? Mira, es una cuestión especialmente panamericana y especialmente vinculada a la ONU y a través del movimiento bolivariano y a través de la izquierda, y de la izquierda en Estados Unidos y la izquierda en Europa. Tiene un prejuicio político brutal los derechos humanos. Es cierto que uno puede aprovechar a veces, si es que tuviera la capacidad, los mismos derechos humanos para defendernos, ¿no? Porque si tú te vas a la Declaración Universal de Derechos Humanos, nosotros tendríamos muchas razones para defendernos, pero curiosamente todos los artículos que nos servirían no se aplican o no se usan. Y hay un sesgo muy fuerte en toda la estructura internacional jurídica vinculada a los derechos humanos, hasta la ONU. Y la ONU, al final del día, está manejada por gente de extrema izquierda, con apariencias de moderación, pero de extrema izquierda. Todos los jefes de la Sí, ONU en todos los niveles son exterroristas. No sé si ustedes se han a mí fijado, pero no hay ninguno que no sea me exterrorista. bueno, a mí me llamó mucho la atención, yo creo que a muchos de nosotros, que muchos miembros del actual gabinete han sido exfuncionarios de la ONU. Claro. Bueno, y eso está vinculado con el globalismo también y con el progresismo, que son cosas complementarias.
porque el marxismo-leninismo clásico anterior al año 90 no era progresista, ¿ah? No estaba a favor de todas estas ideologías en contra de la familia o a través del LGBTI o promoviendo el homosexualismo en los niños desde la niñez más temprana o el lesbianismo en las niñas desde la niñez más temprana. Esas cosas no existían en el marxismo clásico soviético, en fin. Son cosas más bien vinculadas al progresismo que al marxismo, pero el progresismo se alió con el marxismo en el Foro de Sao Paulo, en largas negociaciones porque ellos andaban buscando financiamiento y aceptación y finalmente se combinaron. Y después, cuando no hubo financiamiento de la Unión Soviética, el Foro de Sao Paulo empezó a conseguir para la izquierda financiamiento a través de las redes de narcotráfico. En una etapa fue muy secreta y la gente se demoró décadas en darse cuenta y ahora último fue bastante abierta. O sea, la fuente de financiamiento del narcotráfico para la extrema izquierda es una cosa ya bastante generalizada. Entre ellos la revuelta en Chile, ¿no? Y todo el movimiento mapuche está vinculado al narcotráfico, incluso mucho del financiamiento de la subversión interna autodestructiva de Chile de los últimos 3 años ha estado vinculado al narcotráfico. Así que la fuente de fondo del narcotráfico y de otras fórmulas también está muy vinculada a la extrema izquierda. ¿Y usted cómo analiza el conflicto mapuche o de Gualmapu? Mira, yo veo que ellos van más rápido de lo que nosotros nos alcanzamos a dar cuenta. Y la derecha y los sectores independientes, los sectores moderados, los sectores que no son marxistas o que no son de izquierda, se demoran mucho en darse cuenta de lo que está pasando, mucho. A veces se van 10, 15 años detrás de lo que ellos están haciendo. Y todavía hoy día como que tratan de como justificar todo lo que hace la izquierda. Ahora están planteando de que igual hay que hacer una reforma a la Constitución, aunque gane el rechazo, ¿no? Hay que hacer otra Constitución. Y desgraciadamente han reformado mucho la Constitución de Pinochet, que a mi juicio era una Constitución extraordinaria, porque estaba hecha con la experiencia histórica de Chile. Entre otras cosas, lo que se le intentó hacer en el gobierno militar era crear una constitución que pudiera autodefender la democracia. Por eso se marginaba el comunismo, ¿no? Y generaba los grupos que promovían las dictaduras marxistas. Y bueno, se le dio una serie de atribuciones a las Fuerzas Armadas para defender la Constitución y las leyes, para poder salvar al país en caso de crisis como esta que tuvimos el pasado reciente, y sin embargo no se le autorizó a los militares a defenderse a sí mismos y a los carabineros menos. Entonces, no es mucho lo que ellos pudieron hacer, después no quisieron salir. Los militares no quisieron salir, en consideración a que las reglas de enfrentamiento no les permitían imponerse. Entonces prefirieron no salir. Y además siempre existe esta amenaza de los derechos humanos. Ahí está Punta Peuco, Colina 1. Esa gente fue llamada en su época a luchar contra el terrorismo cuando eran muy jóvenes. Ellos arriesgaron su vida, muchos de ellos murieron, muchos de ellos quedaron heridos, lisiados de por vida, y los que se salvaron, bueno, varias décadas después, lo empiezan a perseguir legalmente y lo empiezan a meter preso. Y se desconoce la ley de amnistía, y se aplican tergiversaciones como el secuestro permanente, que como es falso, es ilegal, sin embargo se aplican. Y la gente que está presa ahí crea un precedente. Entonces las Fuerzas Armadas se acuerdan de que esta gente que fue la que en otra época arriesgó su vida por todos nosotros para salvarnos del terrorismo y tuvieron éxito en controlar el terrorismo, no te digo derrotarlo totalmente, pero controlarlo, bueno, el resultado es este, ¿no? Esa gente está muriéndose en las cárceles y algunos de una forma muy terrible. Algunos se murieron hasta encadenados. Y ahí están. ¿Y qué se hace? Y la ley de amnistía existe. ¿Eh? La ley de amnistía existe. No, crímenes de lesa humanidad no son crímenes de lesa humanidad. No son crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad son vinculados al holocausto nazi contra los judíos, en fin, ese tipo de cosas, o matanzas masivas de poblaciones por razones religiosas. En este caso es el Estado defendiéndose en contra del terrorismo. Y el Estado tiene la obligación de defenderse contra el terrorismo. No es una opción, es una obligación. Y sería un pecado de omisión horrible desde el punto de vista legal incluso, que el Estado no se defendiera contra el terrorismo. Y hoy día, con toda esta estructura de derechos humanos y con todas estas distorsiones, lo que se consigue es que el Estado no se defienda contra el terrorismo. Y por eso sucumben los países, porque las inversiones se acaban, la gente se desilusiona, los recursos al país,
y todo se distorsiona, entonces el país se empieza a hundir, a empobrecer. Ahora, ¿por qué ellos quieren empobrecer a los países? Porque es una política. La política es empobrecer a los países. Esa es la política de la izquierda. ¿Por qué? Porque la gente pobre es controlable. Cuando tú le das mucha oportunidad de desarrollo a los sectores bajos para que se conviertan en sectores medios, y le das mucha oportunidad de desarrollo a los sectores medios para que tengan recursos cada vez mayores en los sectores medios, bueno, esa gente adquiere mucha autonomía, es muy independiente, es difícil de controlar. Y eso es lo que no le gusta a la izquierda, porque lo que ellos quieren un poder permanente, de largo plazo. Y si la gente tiene cierta capacidad, cierto desarrollo, cierto nivel, es muy autónoma. ¿Ya? Por eso es que ellos crean todas las condiciones para empobrecer a la gente y para controlarla. Lo que usted dice es muy lógico, es muy cierto, porque lo hemos conversado en varias ocasiones, lo que dice relación al modelo que actualmente garantiza el texto constitucional vigente. Y Ese lo es el hemos modelo. conversado, claro, y lo Ahora, hemos hay gente que no conversado lo cree, bastante. Hay gente que no ¿Perdón? lo cree. No, Hay no, gente mucha que... gente, y a mí me toca discutir mucho por redes sociales, me tratan de lo peor, pero el punto en sí y el punto clave es que cuando uno como civil, como persona, tiene que pelear en contra del Estado, el Estado, cuando tiene todo el poder del aparataje estatal reconocido, es fácilmente posible que le ponga la pata encima al ciudadano, a la persona común y corriente. Por eso son tan importantes los contrapesos constitucionales. Exactamente. Esta constitución tiene muchos contrapesos constitucionales que garantizan las libertades del individuo y la posibilidad de poder surgir y poder desarrollarse. Si bien es cierto, hay ciertas limitaciones que es necesario corregir, un sistema como el que se está proponiendo actualmente por la Convención Constitucional hace prácticamente imposible al ciudadano poder ejercer las libertades que están garantizadas actualmente en el texto constitucional. Entonces, eso genera una dicotomía, una diferencia tremenda entre lo que tenemos y lo que se nos está proponiendo. Eso es realmente paradójico. Y en ese sentido, lo que vemos precisamente, concuerdo plenamente, es que un sistema estatista con poderes omnímodos por parte del Estado lo que va a ocasionar es que el individuo, la persona común y corriente, sea fácilmente manipulable, controlable. Eso es ese es el temor que hay. Un paso clave es acabar con la propiedad privada o debilitarla tanto que ya no sea significativa, ¿no? Y hay gente que dice que eso jamás lo van a hacer. Bueno, pero sí lo están haciendo. Hay que ver las propuestas de la Convención Constituyente. Y cuando tú desarmas la propiedad privada, se desarma todo. Porque ¿quién va a invertir si tú no tienes propiedad? ¿Y cómo se va a crecer si no se invierte? Trabajo si no hay inversión. ¿Cómo va a haber buenos salarios? ¿Cómo no va a haber crecimiento? ¿Cómo va a haber mayores exportaciones? ¿Cómo va a sacar a la gente de la pobreza si no hay propiedad privada? Todo se desmorona. ¿Esto estará en la conciencia de algunos convencionales, me cuestiono yo? ¿Se lo representan? ¿La ciudadanía se lo Bueno, representará? ¿Es capaz de poder la darse gente, cuenta de esto? claro, yo creo que la gente nuestra, ese 22% que llegó, sí, ¿no? Pero son pocos. Los otros están en la máquina, la máquina del foro. Es una máquina muy ideológica y muy de control, es una revolución muy extrema, muy extrema. No, no es distinta a la revolución francesa o la revolución bolchevique. Lo que pasa es que son con las técnicas modernas. Hoy día se usa la Internet, se usa el hackeo, se usa el control creciente de Internet, que es una cosa que viene, que hay que tener cuidado, hay que tener capacidades de control de Internet y de resistir. Tenemos equipos, por ejemplo, en el Partido Republicano, ya que ustedes están en eso, tenemos equipos para defendernos del hackeo y del control. Estas máquinas para controlar las elecciones. Es cierto que cuando nosotros desplegamos muchos apoderados de mesa, logramos neutralizar en gran parte ese esfuerzo distorsionador que ellos hacen, en gran parte, no totalmente, pero en gran parte.
pero de repente no desplegamos todos los apoderados de mesas que debiéramos. Y esta primer plebiscito donde se establecieron los porcentajes de gente de la Constitución que llegó al 78%, bueno, eso no tenía nada que ver con las encuestas hablaban de cifras muy estrechas entre el sí y el no, ¿no? Y sin embargo, ganó pero por lejos la revolución. Y eso, ¿por qué? Porque en ese momento no hubo la cantidad de apoderados de mesas que debió haber habido, sobre todo en sectores masivos y populares. Fue distinto en el caso de la elección presidencial, donde Sebastián Piñera sí tuvo un gran despliegue muy tardío, por lo demás con un esfuerzo muy especial del Partido Republicano, entre paréntesis, de apoderados de mesa, y ahí se tuvo un mayor control y, bueno, sacó un 54% Sebastián Piñera, ¿no? Después la desilusión fue lo que él hizo, ¿no? Porque al final del día él es un hombre en la ONU, él trabajó en la ONU cuando era joven, él trabajó en la CEPAL, su papá estuvo en la ONU, estuvo siempre muy vinculado a la ONU, lo hizo su hermano José Piñera, por lo demás. Y él es un globalista, ¿eh? Sebastián Piñera al final del día es un globalista. Lo que pasa es que él se adapta según la opinión pública, porque le interesa siempre quedar bien. No tiene principios inamovibles, sino que él se va adaptando a lo que le conviene y a lo que conviene según la opinión pública. Pero básicamente él es un hombre del progresismo y de la ONU, a pesar de que aparenta ser de derecha. Y él con sus enormes recursos se apoderó hace mucho tiempo de la derecha en Chile, de los años 90. Sí. Aprovechando que estamos en la discusión del apruebo y el rechazo, con el análisis que está haciendo usted de fondo, le consulto yo sobre cuál es su opinión de la tercera vía, que está también en boga, hay diferentes percepciones, ha salido una idea del Partido Republicano, han habido declaraciones de presidente de UDI, hay algunas visiones de RN, como también de algunos convencionales, en este caso la presidenta que no está muy de acuerdo. ¿Cómo lo mira usted? Bueno, yo me hubiera quedado con la Constitución de 1833, ¿no? Del presidente Prieto. Y yo le he hecho algunas pequeñas enmiendas, estaríamos muy bien. De todos los problemas que tuvo la Constitución del 33 fue porque ya en el gobierno de José Joaquín Pérez Mascayano empezaron a quitarle un poquito el poder al presidente, y después con Federico Razzoli, en fin, con Aníbal Pinto, con Domingo Santamaría, se fue evolucionando, hasta que finalmente el presidente dijo, no, yo no puedo perder tanto poder, tanto control, así que vino la guerra civil en el gobierno de José Manuel Balmaceda, porque él trató de restaurar un poquito el control del Poder Ejecutivo para llevar adelante un gran desarrollo que tenía programado. Hasta había un plan secreto para recuperar la Patagonia, pero en fin, eso es una cosa que podíamos hablar otro día. Por eso que hubo la ejército y estuvimos a punto de tener una guerra con Argentina, pero eso se abortó porque el país se autodestruyó internamente en una guerra civil en 1891. Y ahí vino el parlamentarismo, que a pesar de la enorme riqueza del país, que el país nunca había estado mejor económicamente por todas las riquezas que adquirimos del norte, tuvimos muchos problemas. Se perdió en parte la industria nacional, curiosamente hay una razón económica muy especial ahí, por los excesos de recursos que obteníamos con el salitre, con el guano, ¿no? Todo ese periodo, hasta la crisis de la Primera Guerra Mundial. Y ahí vino nuevamente, fue muy evidente la crisis que se producía por la falta de autoridad del presidente y los excesos del parlamentarismo, del Congreso, de la Cámara de Diputados, los excesos, ¿no? Y esos y eso excesos... del 20 y que terminó en la revolución, incluso el ruido de sable, terminó con una constitución nueva del año 25, una constitución nueva del 25, que se implementó solamente el año 1932, porque entre medio Ibáñez hizo una gestión bastante extraordinaria de hacer cosas por el país, pero con un estilo poco democrático, muy fuera del estilo chileno, entonces hubo mucha resistencia a su estilo, a su fórmula. Y eso derivó, bueno, nos hundimos con la crisis mundial del 29, ¿no? Que Chile le afectó el año 30. Ahí nos hundimos, pero por ahí estallaron las revoluciones de todo tipo, de socialistas, comunistas, hasta nazis hubo revoluciones en Chile, hubo la toma de la escuadra, hubo golpes de Estado socialista del ejército en los años 30. Bueno, se creó una milicia republicana para restablecer el orden, ¿no? Pero
Todo esto era consecuencia de que no se respetó la Constitución de 1833. Se le quiso hacer enmienda para quitarle poder al Ejecutivo y exceso de poder al Legislativo. Y eso hacía como inviable todas las líneas de poder. El gran desarrollo de Chile se produjo con el presidente Prieto, con el presidente Bulnes. Montt tuvo mucha resistencia porque hubo una pelea ahí con los liberales muy fuerte, hubo 2 guerras civiles, el año 51 y 59. Después con José Joaquín Pérez volvimos a crecer porque él se puso como entre medio de los 2 bandos. ¿Ah? Pero hubo 2 guerras civiles, en 1851, una nueva en 1859, o sea, derivado de los esfuerzos por quitarle poder al presidente. Bueno, y la historia de Chile ha sido eso, en el fondo. Si nosotros hubiéramos mantenido la constitución original de Joaquín Prieto, que la hizo, no sé, Mariano Egaña, la hizo Juan de Dios Díaz, no la hizo Diego Portales, la gente piensa que la hizo Diego Portales, Sí. no creía en la constitución. Y Diego Portales estaba intendente en Valparaíso, en ese momento no estaba acá. Pero en fin, la gente piensa que la hizo Diego Portales. Bueno, esa línea de Chile, que fue la que nos permitió un enorme desarrollo, Chile tuvo un gran desarrollo entre el año 30, 1830 y 1930. Fue el gran 100 años de desarrollo, pero pudimos habernos desarrollado más si no hubiera habido parlamentarismo. El parlamentarismo nos empantanó un poco y creó toda esta crisis. Y después vino la política de sustitución de importaciones, que fueron de los años 30 hasta el año 73, y que nos fueron dejando atrás del resto del mundo. No es que no creciéramos, hubo periodos que crecimos, pero crecimos menos que el resto de América Latina y crecimos menos que el resto del mundo, entre el año 30 y el año 73. Y el año 73 nos hundimos. Sí, cuando llegó el gobierno militar teníamos 84% de pobreza, 84% de pobreza, 20,2% de extrema pobreza, que la superó Miguel Cast con el doctor Fernando Montt, que hoy la desnutrición, no sé, la mortandad infantil, que es una cosa Tenemos monstruosa. mala memoria. Claro. Entonces, el orden, el sentido del orden, que es una cosa muy chilena, desde la época de Prieto, de Bulnes, en fin, de Montt y en adelante, que se fue debilitando con estos cambios de constitución. Si nosotros hemos mantenido la constitución de 1833 con las enmiendas para hacerla vigente en la actualidad, con las cosas actuales, hubiera sido extraordinario. Y la constitución del 80 intentó eso, intentó recuperar un poquito la autoridad, igual que la del 25, que intentó recuperar esa autoridad. Esas 2 constituciones recuperaron en parte la autoridad. Pero bueno, la del 25 tuvo la mala suerte de la crisis del 29, la crisis económica. La crisis del 29, que nos hundió. Yo la verdad que me llama la atención porque tenemos una historia bastante cíclica. Muchas veces volvemos a una curva en donde tenemos que volver a comenzar de nuevo a surgir. Esta situación histórica institucional que estamos metidos hoy en día, con un gobierno comunista, como dice usted, y con una convención constitucional que está haciendo de la suya, nos pone en una situación analógica, similar a algún periodo de la historia de Chile. Yo trato de pensar y quizás lo puedo comparar con los años previos a la Guerra Civil de 1891, con Balmaceda de repente, no lo sé. ¿Hay algún periodo al cual podamos compararlo, lo que estamos viviendo hoy en día? Mira, yo me acuerdo, no sé si era el 91, pero me acuerdo que en el gobierno, el periodo de la anarquía, entre 1823, cuando se va O'Higgins, y 1830, cuando viene la guerra civil entre Freire y Prieto, hubo muchos experimentos democráticos, todos. Mismo Freire era muy democrático, y él siempre quería renunciar con un director previo, quería darle la pasada a otro, pero lo volvían a nombrar a él porque era muy, muy prestigiado como Freire. Y así como muchos otros presidentes, hubo muchos presidentes en ese periodo, muchos experimentos, y el país se empezó a hundir, y seguía la guerra a muerte. No sé si ustedes saben lo que era la guerra a muerte, pero era una guerra de los realistas, combinado con los mapuches, con los Cenozoaín, con los Picó, con el comandante Zapata, con el cura Ferrebú, que tenía un ejército como de 3.000 hombres, con después Benavides, y finalmente los hermanos Pincheira, que fueron siendo matados los Pincheira, asumía el hermano, después asumía el otro hermano, después asumía el cuarto hermano. Bueno, esa guerra civil
interna, destruyó el sur de Chile, la gente tuvo que evacuar todo el sur de Chile, donde los mapuche colonialistas destruyeron el país, ¿no? Y solamente en el gobierno de Prieto se puso orden. Bueno, el mismo Prieto había ganado la batalla de Saldía a los Benavides, pero después surgieron los Picheiras. Entonces, había muy poca esperanza en Chile en esa época. Y cuando Joaquín Prieto se levanta contra el gobierno central y reacciona Ramón Freire, que deriva en esta batalla del Ircay, que fue el año 30, la gente decía que Chile no tenía caso, que habíamos fracasado. Y sin embargo, hubo alguien que se levantó contra todo. Entre paréntesis, en Santiago gobernaba del ministro Diego Portales, ¿no? Con ¿cómo se llama? El presidente, de repente me voy a acordar. Y Ovalle, Manuel José Ovalle. Y Manuel José Ovalle muere y asume como Diego Portales como vicepresidente. En el momento dado es Fernando Razzoli, el presidente, y Prieto se levanta y Portales lo apoya, pero no es que Portales haya iniciado la guerra civil, sino que se levantó el sur porque el sur no aguantaba más las hambrunas y la destrucción. Entonces hay periodos en que el país como que no tiene vuelta y sin embargo se recupera. Y Prieto ganó la guerra civil y un año y medio después fue elegido presidente, porque él no fue un dictador, fue elegido un año y medio después que ganó la guerra civil, presidente de la República, y después fue reelegido, y después asumió su sobrino, Manuel Bulnes Prieto, que era hijo de su hermana. Y, bueno, a partir de Prieto se empieza a organizar el país y se establece esta democracia, la primera democracia estable en América Latina. Más tarde fue Uruguay, pero sobre todo Chile a partir de ese momento. Y sin embargo, había muy poca esperanza en el país. Lo mismo que el año 73. Yo no me atrevería a hacer la situación paralela con lo de Balmaceda, porque Balmaceda cometió muchos excesos, no sé si él, pero su Ministerio de Interior, en represión, entonces eso causó indignación, ¿no? Y contra gente muy prestigiada y mucho poder. Entonces, esas represiones contra los jóvenes, aristócratas, no sé, en el fondo los Walker acá, donde hoy día existe la calle Walker Martínez, ahí mismo, que fue una matanza horrible de gente muy importante, jóvenes muy importantes. Entonces eso produjo una indignación generalizada. Y los intereses ingleses también, indirectamente también contra Balmaceda. Hubo muchas razones muy complejas en el caso de Balmaceda. Pero en el año 73, que es una cosa que yo viví, yo veía cómo todo el mundo se arrancaba a Chile y cómo las casas no valían nada y las pequeñas propiedades no valían nada. Y tú te podías comprar una gran casa por nada en el año 73. Y la gente no veía esperanza, decía la guerra civil la vamos a perder. Y mucha gente se empezó a entrenar para la guerra civil. Yo mismo, cuando tenía 20 años, 22 años, empezamos a organizar gente para la guerra civil. Y veíamos que era muy difícil porque la cantidad de armas que tenía la izquierda, y nosotros estudiábamos la organización de ellos y era muy poderosa, respaldada por Cuba y por la Unión Soviética detrás. Bueno, vino este golpe, que la gente se lo atribuye a Estados Unidos, pero no hubo ni un solo soldado norteamericano en el golpe de Estado. El golpe fue de nuestras Fuerzas Armadas y fue extraordinario. Si lo hubiera organizado la CIA, hubiera fracasado. No lo organizó la CIA. Claro que la CIA estaba feliz y se lo atribuyó, pero no lo organizó la CIA. La CIA sí organizó el del año 70 y fue un fracaso con la muerte de Schneider, ¿no? Porque, no sé, el general Schneider en un momento dado, cuando vieron que lo iban a secuestrar, sacó una pistola para defenderse, entonces los jóvenes se asustaron y le dispararon, que no era la idea. Que eso fue terrible, ¿no? Pero eso fue organizado por la CIA, ¿no? El 73 no. El 73 no fue por la CIA. Obviamente que el gobierno de Nixon quería una cosa así y soñaba con una cosa así. Pero a raíz de los años 70, en la Comisión Church, le habían impedido a la CIA intervenir en Chile y llevar adelante un posible golpe. Se lo habían impedido en el Congreso. Los demócratas. Claro, los demócratas. Y ocurrió a pesar de ello. Obviamente que estaban felices porque se salvaba Chile, ¿no? Y para nosotros, ¿para qué decirlo? Pero en fin, ahí el país se empezó a recuperar, a sacar a la gente de la extrema pobreza, de la desnutrición, de la mortandad infantil, y transformamos el país y se llevó adelante este enorme desarrollo que se produjo, a pesar de que nos tocó la crisis del 74-75, que fue una recesión mundial, y a pesar de que nos tocó la recesión mundial del 81, que en Chile duró fue muy fuerte igual. horrible.
Sí. Pero en el 84 Chile empezó a crecer y entre el año 84 y el año 90 fue el país que más creció en el mundo occidental. O sea, las transformaciones profundas de la época del gobierno militar nos lanzaron un desarrollo que nunca habíamos tenido en el siglo XX. Nunca habíamos tenido. Y nos llevó con el tiempo a ser el país más desarrollado de Iberoamérica. Ahora estamos Yo me medio acuerdo- guateando y de hecho hoy día somos el segundo porque Panamá nos pasó, nos acaba pasando. Sí, yo me acuerdo que, bueno, Panamá es un caso especial, porque dispone obviamente de los derechos del uso del canal, eh, que entiendo ahora van directamente en beneficio del Estado de Panamá. Pero hay un aspecto ahí muy relevante, porque me acuerdo yo que el año, quizás la primera mitad de los 90, se dijo que estábamos a 5 o a 4 años de alcanzar el desarrollo de Nueva Zelanda. Y, y compararse Chile con Nueva Zelanda es fácil porque Nueva Zelanda es un país muy parecido tiene una geografía muy parecida a la de Chile y tiene actividades productivas de carácter industrial y agrícola también muy parecidas a la de Chile. El tema forestal, el tema ganadero. Entonces, uno tiende a pensar, bueno, ¿qué tan cerca estuvimos de ese tan ansiado desarrollo? Cosa que ahora lo vemos alejarse bastante ya de lejos. ¿Es así efectivamente, don Daniel, o no? Claro, se pensó que el 2010, para el bicentenario, íbamos a estar alcanzando el desarrollo, ¿ah? Y íbamos a llegar a ser considerado un país desarrollado. Después se postergó la idea hasta el, no sé, 2017, y algunos hablaban del 2018, pensando que se iba a cumplir el centenario de la independencia, si es que Claro. se consideraba que la independencia se consolida el año 17 con la batalla de Chacabuco, el 18, en fin, con la declaración de la independencia de Bernardo O'Higgins, pero fue una declaración, o sea, O'Higgins recién había sido derrotado en Talcahuano, o sea, no teníamos mucho sentido lo que estaba planteando. Después vino la Guerra de Muerte, que duró hasta el año 1832, que no se pudo controlar y se destruyó el sur. O sea, tampoco O'Higgins tuvo totalmente éxito, porque O'Higgins se dedicó a apoyar a San Martín en Lima y a la escuadra de Cochrane, que estaba operando en Lima, en Ecuador y hacia el norte, hasta California llegaba la escuadra chilena. La escuadra chilena operaba en todo el Pacífico. Entonces, el país se abandonó en el sur y Freire no pudo controlar a los terroristas de la Guerra de Muerte. Prieto vino después y tuvo más éxito, pero tampoco pudo controlarlo completamente. Y la guerra a muerte siguió y siguió y siguió. El país se destruyó mucho hasta que Bulne logra la última batalla contra el último de los Pincheiros, el año 1030. Yo me gusta irme un poco por la experiencia histórica para atrás, pero el país se veía como sin esperanza, ¿eh? Y sin embargo salía de cosas tan extremas como el año 73. El año 73 había hambre, hambrunas. Eso no tenemos hoy día. Hoy día no hay hambre. El nivel de vida es muy alto. Yo ahora cuando fui candidato a diputado y me recorría toda la zona de Puerto Montt, los alrededores, toda la zona de Chiloé y la zona continental, hacia Futalefú, Palena, Hornopirene, en fin, todos los lugares, la gente más pobre vive bastante bien. O sea, Chile ya es un país desarrollado en muchos aspectos, pero Sí. estamos empantanados. Estamos empantanados desde hace 12 años, entre otras cosas por las reformas educacionales que han roto la disciplina en Chile, ¿eh? Porque la educación no solo es ideológica, sino que la ruptura de la disciplina, la ruptura, o sea, el respeto por los mayores y por la jerarquía, que eso afecta mucho. A pesar de que hay un enorme desarrollo en Internet y hay una esperanza, y hay una juventud con una habilidad en Internet extraordinaria, es una esperanza, siempre y cuando se creen las condiciones mínimas de estabilidad. Eh, ¿Cómo influyó el tema educacional a principio de la década pasada, una vez que se implementó la reforma, la última de las reformas en materia educacional, para que la juventud empezara quizás a relajar ese comportamiento o ese trato? Porque una cosa son los modales, las buenas costumbres, y otra cosa es el conocimiento, es la preparación que pueden brindarle los profesores a los estudiantes. Hoy bueno, en día, la izquierda se apoderó de la educación en los años 80, incluso en el gobierno militar.
Y había una idea de Jaime Guzmán, entre otros, y el mismo gobierno militar, de no crear una doctrina doctrinal o ideológica a favor de la causa del mercado, de la libertad, o la línea que estaba siguiendo el gobierno. Y sin embargo, la izquierda sí empezó a trabajar, sobre todo en la escuela de pedagogía, el pedagógico primero, que hacían todas las revoluciones, Así es. y después en todos los otros. Y ellos sí empezaron a intervenir en la educación. Esto se empezó a notar en los años 2010, por ahí, porque todavía en los años 90 Chile siguió mejorando la educación todas las pruebas de PISA y todas las pruebas a nivel educación básica y educación media eran bastante altas, y Chile llegó a ser el país con el mejor nivel de educación en América Latina. Pero eso se empantana a partir de la Revolución Pingüina, y ahí empieza a estancarse el crecimiento de la calidad de la educación. Y hoy día, a pesar de que de forma natural y por el interés de los padres, por el interés de los mismos alumnos, de autoinvestigar hoy día con Internet, la gente tiende cada vez a educarse más por sí misma, pero hay una máquina para abortar el nivel, abortar el nivel de la educación, no solo en los colegios, también en la universidad. Los niveles de la universidad son bastante dudosos hoy día. ¿Y cómo se gesta? Hasta Yo los estoy doctores viviendo, van haciendo dudas. hoy día acá, no sé, nosotros estamos en Valdivia en este momento haciendo el programa, vemos como hay movimientos escolares que son capaces de tomarse el puente, de manifestarse violentamente, de pegarle a los profesores. ¿Y cómo se gesta esto? ¿De dónde nace? ¿Hay alguna, podríamos decir, célula foránea enquistada en los colegios? ¿Qué es lo que está pasando? Porque nos llama mucho la atención. Son Pero cosas que no habíamos visto antes. sí, yo te complementaría ahí, Jorge, también, que no solamente son los jóvenes de ahora, sino también hay un tema familiar de los mismos tratos que se veía un profesor que antes era una autoridad y hoy en día tanto el apoderado como el hijo a veces van a increpar al propio profesor. O sea, hay un tema familiar que se viene arrastrando hace mucho tiempo. Claramente coincido en lo que dice acá Daniel, en el sentido de que la izquierda se apoderó y adoctrinó de cierta manera a una generación o generaciones que hoy en día ven como la violencia como el camino para obtener los resultados que hoy en día a lo mejor los llevó al poder. Y las personas que hoy día están en el poder fueron a raíz de actos violentos como la Revolución Pingüina, entre otras cosas. Bueno, esto está programado, pero también tiene que ver un poquito con la cadencia de la civilización occidental, porque este es un fenómeno universal en Occidente, no en el mundo, no en el mundo, en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, también la izquierda en los colegios de Estados Unidos y el progresismo en Estados Unidos y en Europa, la izquierda en las universidades de Estados Unidos, una cosa inmensa, inmanejable, pero no se da en China, no se da en la India, no se da en el Islam. ¿Y por qué les digo el Islam y la India y China? Porque esas son las otras civilizaciones que hay en el mundo. Sí, está el Occidente, está el mundo negro, que está, no sé, el mundo árabe está al norte de África, ¿no? Y de ahí, pues, hacia el oriente hasta Indonesia, que está en el borde con Australia. Toda la parte central del planeta Tierra es musulmana, en distintos niveles, porque hay chiitas, hay sunitas, hay distintas versiones del Islam. Eh, pero todo es el Islam. Y ese Islam es un Islam en que los colegios es bastante disciplinado, hay bastante autoridad, hay bastante respeto. Y el desarrollo del Islam es inmenso y el nivel de vida ha aumentado enormemente. A pesar de que Occidente trató de destruirles todo el norte de África, con esta revolución democrática, tratando de meterle doctrinas de vida distintas a la cultura de ellos, que eso fue a partir del año 2011, ¿no? Y que destruyeron Libia y destruyeron varios países, entre ellos Siria. Pero el Islam en general es una civilización que tiene alrededor de 1.200 millones de habitantes, una cantidad enorme de países, que les ha ido cada vez mejor. El mundo negro no, el mundo negro tiene algunos países muy ricos, unos poquitos, pero en general es el sector del planeta Tierra más fracasado. Pero China, que estaba en extrema pobreza en la época de Mao, cuando se mete a la economía de mercado con Deng Xiaoping en el año 78, se transforma, empieza a crecer como avión. Y China hoy día es una civilización, porque es más que un país,
que tiene 1.400 millones de habitantes, y tiene una enorme influencia en la periferia, alrededor de China también, y está luchando por reemplazar a la superdominancia del mundo de Estados Unidos y pasar a los chinos a ser la superpotencia dominante del planeta Tierra. Y al lado está la India. La India también tiene 1.400 millones de habitantes. Entre paréntesis, acaban de pasar los indios a los chinos en cantidad de habitantes. La gente no se ha dado cuenta, pero hace un año la cantidad de habitantes de la India es mayor que la de China, ¿verdad? Y la tasa de crecimiento de la población en India es mayor. Pero lo más notable es que hace 25 años que la India está creciendo. China está creciendo hace 40 años. Pero la India está creciendo hace 25 años y es la tasa de crecimiento más alta del mundo. No está en China, está en la India hoy día. Es un país muy ordenado, con mucha disciplina, con mucho respeto en la educación, la cantidad de millones de doctorados, no te digo millones, cientos de miles de doctorados, pero en las áreas que son muy influyentes en el desarrollo, por ejemplo, en altas tecnologías, en todo tipo de ingeniería, en física, en matemática, no sé, en tecnología del Internet. Los indios son líderes mundiales, tienen de todo, construyen de todo, hacen autos, camiones, buques, aviones, tienen un programa espacial inmenso, tienen un programa nuclear inmenso, en fin, y están sacando a decenas de millones de personas todos los años de la pobreza y se están transformando. ¿Ah? Y hoy día en la India, que tiene 1.400 millones, tiene alrededor de 300 millones de un nivel como Europa. ¿Eh? La Claro. India, Chile, que tiene 1.400 millones, y tiene alrededor de 900 millones de personas a nivel de Europa. 900 millones de personas a nivel de Europa. Todavía le faltan 500 millones que son pobres, ¿eh? En China. Pero han Sí, sacado a 900 millones de personas de la pobreza. Y está a un nivel de Europa. Ahora Europa tiene 500 millones de habitantes. Y China tiene 900 millones a ese nivel, más los otros 500 Sí. millones que todavía hay que sacar de la pobreza. Entonces, eh, la civilización en el mundo le está yendo bien, excepto en el mundo occidental. Excepto en el mundo occidental. Ahora, ¿qué le pasa al mundo occidental? Es que una de las cosas que le pasa al mundo occidental es que no estamos teniendo hijos, ¿no? Y no solo en Europa y Estados Unidos, sino que también acá. Entonces, estamos siendo reemplazados por, no sé, por inmigrantes haitianos, o en este caso hoy día aprovechando la destrucción de Venezuela, la inmigración masiva de venezolanos. Al principio eran todos anticomunistas y eran muy bienvenidos. Hoy día hay unos infiltrados por ahí medio Hay bolivarianos. muchos. Yo creo que esto cambió y ahora hay mucho ingreso. sí. Bueno, todo el ingreso de estos últimos 2 años es totalmente irregular, po. Y Claro, creo que ahí pasan colado cualquiera. ¿M? El claro, y no ha nivel llegado de. mucha pobreza de Bolivia, no ha llegado mucha pobreza de Colombia. En una Claro, época nos llegó mucha gente de Perú, curiosamente el resultado ser bastante bueno, nos hizo un gran aporte, hasta nos enseñaron a hablar los peruanos que hablan tan bien, ¿no? Nosotros que Mm. hablamos tan claro, bien, pensando en la juventud, ¿eh? Que claro, habla tan mal. En Así fin, es. así Estimado que Daniel, sí, sí, ya quedando pocos minutos para terminar el programa y haber conocido el desarrollo de ciertos contextos históricos de nuestro país, donde muy bien usted lo relataba, decía que el país no veía esperanza en ciertos procesos que ocurrieron en el pasado. La última pregunta. Hoy en día no estamos muy distantes de aquello de ver un país sin esperanza. ¿Cómo ve la salida o cuál es su percepción de lo que viene en Chile? que gane el rechazo y Ujú. que no nos pongamos a hacer otra constitución, que nos dediquemos a trabajar y que haya un golpe de orden. Y si no hay un golpe de orden, si no controlamos la revolución mapuche y la revolución autodestructiva interna, subversiva, si no controlamos el orden en los colegios, si no le damos garantías físicas y legales para que haya inversión en Chile, a las empresas y a los inversionistas, no vamos a poder volver a crecer y vamos a abortar esta posibilidad que tuvimos de estar tan cerca del desarrollo y abortarlo y volver a la pobreza. Y volver a la pobreza no solo Chile, sino que toda América Latina. Nosotros debiéramos hacer un ejemplo extremo, algo muy extremo, para, no sé, como lo hizo Prieto, como lo hizo el gobierno militar en el año 73, bueno, algo muy extremo para salvar este país. Pero las cosas tan moderadas no resultan, ¿ah? No resultan. Y desgraciadamente la gente nuestra de derecha o independiente, en fin, son demasiado moderados
como para poder hacer un golpe de timón fuerte para salvar este país. Y por eso que la izquierda está tan envalentonada y pretenden que nadie nos va a poder contrarrestar. Así pareciera ser, así es. Don Daniel, bueno, le agradecemos enormemente por su visita al programa El Faro, un programa que tiene por objeto iluminar el camino del ciudadano. Bueno, ustedes son jóvenes, ustedes son la esperanza. Yo soy un viejito, voy a cumplir 71 años. Me queda poco para morirme, no sé, un ratito más. No es mucho que yo puedo hacer nada. Pero ustedes son la esperanza, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que podemos lograr en esta sociedad tan polarizada. Si esto ya se estaba viendo hace un poco tiempo atrás, antes del plebiscito de ingreso a la Convención Constitucional, se dijo, este es un camino que va a polarizar Chile, que no va a ser fructífero, que va a ser de inseguridad y de falta de estabilidad. Así que estamos metidos en este cuello de botella y tenemos que salir de alguna forma a flote. Así que bueno, cooperamos yo me quedo con las palabras cuando dice un país sin esperanza y salimos, bueno, estamos en ese proceso y vamos a tratar de buscar la mejor manera de salir. O sea, van a venir tiempos difíciles, eso es claro, pero la esperanza del chileno, el amor a su patria, siempre nos ha llevado a salir adelante de alguna otra manera. Yo creo que ahí es donde tenemos que apostar. El rechazo, el rechazo. Ahora, Exacto. ojo, ellos van a tratar de robarse esta elección, ahí van a tratar de montar una máquina publicitaria inmensa con los recursos de todos nosotros desde el gobierno, ahora, para tratar de cambiarnos el cuento y la mentalidad y para que gane la prueba. Mucho cuidado con eso. Y en la elección misma van a tratar de montar una máquina para robarse la elección. Entonces, hay que crear una máquina para contrarrestar eso. Sí, ahí tenemos a los apoderados de mesa. Vamos a tener que realizar la organización. Ahí va el aviso desde ya a don Luis Marchán. No hemos conversado todavía con él, pero ya va el aviso a ver si nos está viendo en este momento. Ya, bueno, le damos las gracias, Daniel, por esta muy grata entrevista. Esperamos poder volver a tenerlo al aire en un próximo tiempo, quizás en uno o dos meses más, dependiendo ahí la carga y el nivel ahí de tiempo que pueda tener. Y nada más, pues agradecer a Daniel también y a todos los auditores que nos siguen semana a semana. Encantado y mucho éxito. Y los felicito por este programa. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Y bueno, ya llegamos al fin de otro capítulo más de El Faro, como siempre, iluminando con información para que usted pueda llegar a ese puerto y tomar la mejor decisión. Y bueno, nos estaremos viendo y los dejamos invitados a un próximo programa y veremos con qué sorpresa o invitados del nivel como el que tenemos hoy día de Don Daniel. Así que un gusto y nos vemos en otro capítulo. Mucho éxito. Muchas gracias. Ahí está. ¿Todavía está en vivo? Ya, si quiere meter algo, muchas gracias y un gran abrazo. ¿Eh? No todavía. Ah, ya. No todavía. Sí. Ahí Mauricio nos va a dar Don Mauricio.